y que la única forma de resolver el problema es con esa cantidad de dinero, etcétera, todo a base de dinero. Pero él agrega el ingrediente de que debemos saber cuál es la capacidad de pago que tiene el gobierno o que dispone el gobierno para solventar los créditos que nos hacen ahora y que fueron, según él terminó, los que nos salvaron la situación económica en este año, y que ya para el año que viene tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar, porque el plazo que se nos da simplemente es de 28 meses, según él. Ahora bien, si la inversión, si esos préstamos, esos créditos que se nos han dado, están destinados y especializados en diferentes sectores, como la educación, por ejemplo, esos recursos van definitivamente para allí. Fíjese que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dijo que no podía ahora el gobierno, la administración no podía solventar el aumento salarial de los médicos, que eso había que estudiarlo. Es decir, se nos ha prestado el dinero y se nos dan facilidades, pero también se hacen las observaciones del lugar. En materia educativa, nosotros, por ejemplo, tenemos el Infotep. El Infotep está creciendo de una manera como están los invernaderos. Entonces, si la educación se está atendiendo desde ese punto de vista, yo quisiera que en cada pueblo existiera los talleres de escuelas vocacionales, de las escuelas nacionales de arte y oficio, las granjas comunales de desarrollo, las cooperativas agrícolas, que tengan que ver con el componente educativo, porque hacer una cooperativa en un campo con gente llevada de la ciudad, técnicos de la ciudad, es una estafa al campesino. El técnico que dirija la cooperativa tiene que salir de ahí, de la asamblea, de la misma comunidad agrícola que la va a dirigir y que va a producir. Y los créditos que se le den tienen que ser asociativos y tienen que tener el componente, repito, educativo, porque la educación es el factor más inmediato de cambio. Doctor, discúlpeme y permítame interrumpirlo. Yo creo que con la educación tenemos un problema mayor, es un problema de abajo. Nosotros hemos dicho en este programa que la educación debe haber asistencia escolar obligatoria hasta básica. Yo creo que más que estudios técnicos, hay que comenzar a obligar al dominicano y que el gobierno tenga, o el Estado, la capacidad de solventar la asistencia escolar hasta básica, donde incluso le podamos dar a la gente la educación moral y cívica. Porque aquí lo que está pasando es que hay muchos profesionales que definitivamente no tienen educación o que están preparados. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, pero yo voy un poquito más lejos, perdóneme. Por ejemplo, el desayuno escolar es una asistencia muy condigna para los niños que van a la tanda matutina, pero hay una tanda vespertina que los niños van también y van sin comer y ya no se puede hablar de desayuno, pero se le puede dar una merienda que supla lo que no tiene en su casa, porque hay niños... Yo la disfruté de la merienda cuando va a la guerra. Sí, pero hay niños, y yo también, cuando Trujillo, hay niños que van a la una a la escuela sin comer. Entonces, deben tener allí la misma asistencia que tienen los de la mañana. Y llegan a su casa y no encuentran cena. Entonces, otra cosa, la educación, por ejemplo, tiene que tener una visión con respecto a las necesidades de la comunidad. Correcto. ¿Quién debe atender eso? ¿Quién, por ejemplo, debe trabajar en el sistema educativo, por ejemplo, para la limpieza de las escuelas, para la jardinería, la conserjería? Gente que necesite también aprender a leer y a escribir. Con la educación hay mucha tela y pagarle ahí demasiado. Vamos al siguiente segmento. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy, una agenda
muy especial. Estamos ahí dando un vistazo a una serie de entrevistas y comentarios sobre qué tal nos fue en el año 2009 y cómo puede pintar el año 2010. Ahí vamos a tener una comparecencia muy especial, aunque ellos mismos dicen que ya no tienen la edad de muchachos, todavía mucha gente los conoce como los muchachos de Herrera. Vamos a tener aquí Jesús Moreno, presidente de las empresas BON, pasado presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, y don Antonio Isacón, de empresario. Él fue también presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, y también eres asesor industrial del presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Así que vamos adelante con esas dos pequeñas entrevistas. Mucha austeridad, mucha inclusión social, negocios sostenibles, alianza pública-privada, promover la hermandad entre nosotros. Tenemos retos muy grandes que nos unen, tenemos un país hermano que tenemos que juntos buscarle soluciones ambientales, económicas y sociales. Un año de grandes oportunidades, pero siempre manejándonos con mucha austeridad en los gastos, mucha creatividad en sacarle provecho a nuestras fortalezas. Tenemos grandes fortalezas, tenemos seres humanos que necesitan mucha educación, y que se ha demostrado que cuando invertimos en educación se ven resultados. Vamos a seguir, vamos a fortalecer el sistema educativo, vamos a sacarle fortaleza. Somos líderes en cacao orgánico, en banano orgánico, vamos a fortalecer nuestras energías, que sean sostenibles, que hay buenas oportunidades para una isla como nosotros. Vamos a unirnos en temas que aumenten nuestra prosperidad. La prosperidad es una decisión de nosotros. Realmente para los niveles de la crisis internacional, la economía dominicana se ha manejado bastante bien, pero todavía nos falta muchas cosas. Tenemos que aumentar la competitividad del país. El problema es que el sector productivo tiene que enfrentar retos grandísimos, no solamente en función de la crisis, sino de la apertura del comercio mundial. Entonces tenemos que ser mucho más competitivos, necesitamos una economía más equitativa, porque hay problemas de desigualdad social muy grandes que están afectando mucho al país. Entonces mi deseo es que asumamos el plan de desarrollo que se nos está planteando, lo asumamos como sociedad y echemos para adelante para transformar la realidad política y social dominicana y tener una República Dominicana mucho más equitativa y más rica. Bueno, sin sorpresa, conociendo tanto a don Jesús y a Antonio, ahí vimos, escuchamos esas palabras: austeridad, creatividad, la importancia de la inversión en educación, y también un mensaje, vamos a decir, mucho más positivo que el que nos entregó Fausto Rosario. Que bien que así sea, porque si nuestros empresarios, nuestros industriales nos mandan un mensaje de pesimismo, la verdad que todo está perdido. Y no, ahí tenemos un mensaje muy positivo, a pesar de las dificultades por parte del sector industrial, y lo que nos recordó Jesús Moreno, que quizás no haya sido lo suficiente socializado y hablado, el hecho de que la República Dominicana ha logrado colocarse como el líder mundial en dos rubros importantes, uno que es el cacao orgánico, el otro que es el banano orgánico, y yo creo que son grandes éxitos, y yo creo que podemos aprender de esos éxitos para quizás replicarlos en otras áreas. Y finalmente el caso de Antonio Isacón, que obviamente enfocó el tema de la competitividad y el tema del plan de desarrollo. Quizás ahí sería el gran deseo para el año 2010.